Muchachos, yo confío en lo que ustedes me dicen. Si ustedes no están aprendiendo, si no me dicen, yo no puedo hacer nada. Ajá. Ok, vamos a empezar. ¿Qué vimos la clase pasada, muchachos? La clase pasada vimos la política monetaria expansiva y veíamos que tal cual una política monetaria no tiene impacto, muchachos, en las variables reales de la economía. Es más, hasta discutíamos el término neutralidad del dinero. ¿Quién me puede decir qué es la neutralidad del dinero? Carlos, ¿qué es la neutralidad del dinero? ¿Qué se me hace que ya les voy a pasar lista? Y el que no me conteste tiene falta. Presente, presente, presente. Dice Johan, sí, yo estoy aquí. A ver, Kevin, dime, ¿qué es la neutralidad del dinero? Es cuando un incremento en la cantidad del dinero no tiene impacto en las variables reales de una economía y solo modifica los precios. Exacto, Kevin. Muchísimas gracias, Chaparrito. Es lo que les está diciendo su compañero Kevin. El incrementar la cantidad de dinero en la economía, muchachos, no modifica las variables reales en la economía. Como bien menciona Kevin, solamente hay un incremento en los precios. No cambia la producción, no cambia la tasa de interés, no cambia el ingreso, solamente modifica, muchachos, los precios. Y era lo que les decía, si el dinero fuera neutral, y esto es uno de los supuestos clásicos fuertes, muchachos, entonces, pues la inflación se arreglaría simple y sencillamente quitando el dinero. Muchachos, ¿puedo arreglar el problema de la inflación en México quitando el dinero? Voy a destruir billetes, vamos a ponerlo así, o voy a subir las tasas de interés para quitar el dinero de la economía. ¿Ya arreglé el problema de la inflación? No, porque, o sea, el dinero que es ¿cómo se llama? La oferta monetaria que se encuentra, ya está estable con respecto a la inflación. Si usted quita el dinero, pues ese dinero ya se está usando para prácticas, entonces la inflación puede ya sea subir o bajar, ¿no? Sí, o sea, nadie me garantiza que por quitar el dinero, se quite la inflación, muchachos. Era lo que les decía en Venezuela, muchachos. Si el dinero fuera neutral, quito el dinero. Vamos a destruir bolívares en Venezuela, vamos a quitarlo. Vamos a escasear el dinero en Venezuela. ¿Arreglé el problema de la inflación, muchachos? No. Dicen, bueno, fuera, ¿no? Entonces, recuerden que para los clásicos, muchachos, el dinero no tiene valor en sí, porque los clásicos, por lo generalmente usted se nos enseña. A ver, permítame un segundo, me está escribiendo una de sus compañeras. Déjenme le contesto. Ya ven, para eso sirve el Ahí voy, que se le fue la luz. Ya está. Perdón, muchachos. Les estaba comentando, contrario a lo que creemos nosotros que Adam Smith y todos los clásicos defienden el dinero a capa y espada y los libres mercados, eso es cierto, muchachos, pero hay algo que se nos olvida retomar. Los clásicos plantean lo que es la teoría valor-trabajo. ¿Sí saben qué es la teoría valor-trabajo? ¿O han escuchado hablar de ella? Más o menos, Miss. A ver, ¿qué han escuchado de esa teoría? Que básicamente, pues, literal, entre más trabajes, más dinero ganas, ¿no? Más o menos. Tiene que ver con el trabajo y el dinero, pero no en ese sentido, Chaparrito. La teoría valor-trabajo, muchachos, tiene que ver que el único factor productivo en la economía es el trabajo. El dinero no tiene valor por sí mismo, el capital financiero y todo eso no tiene valor. ¿Por qué?
porque lo único que genera trabajo, valor, perdón, es el trabajo, es decir, el desgaste físico y mental que tiene todo ser humano en desarrollar una actividad productiva. Entonces, cuando una persona trabaja, genera valor. Entonces, ese valor se expresa materialmente, físicamente, en las mercancías o en la prestación de un servicio. Entre más especializado sea el trabajo, obvio, esas mercancías tendrán un mayor valor o esos servicios tendrán un mayor valor. Comparado, dicen, con el trabajo menos especializado. Entonces, a partir de ahí surge la teoría valor-trabajo. El dinero, muchachos, solamente expresa ese valor, pero como tal, el dinero no tiene valor por sí mismo. ¿Sí me explico? A ver, ¿lo podía repetir? O sea que solo se toma el trabajo como la unidad, nada más. El trabajo es lo único que tiene valor, no la unidad, el valor. O sea, todos nosotros, muchachos, esto tiene que ver con la escuela marxista y es más, les digo, antes de Marx, tiene que ver con los clásicos, tiene que ver con el padre de la economía, con Adam Smith. Todos los seres humanos tenemos trabajo. En nuestro ser tenemos fuerza de trabajo y cuando la utilizamos desempeñamos un trabajo. O sea, todos tenemos habilidades para barrer, trapear, como sea, pero las tenemos, ¿no? Todos tenemos la habilidad de desempeñar un trabajo siempre y cuando nos sea capacitados. ¿Estamos de acuerdo? En el momento en que nosotros trabajamos, muchachos, creamos valor. ¿Cómo representamos ese valor? Físicamente se expresa en la creación de una mercancía. Cuando ustedes trabajan, muchachos, de lo que sea, ¿qué se genera? Si ustedes trabajan en una fábrica armando coches, ¿qué van a crear? ¿Cuál es el resultado de haber trabajado? Pues hacer coches. Pues hacer coches. Ustedes son financieros, economistas, ingenieros. ¿Cuál es el resultado de su trabajo? No sé, una asesoría, trabajar en una empresa determinando niveles de producción, qué sé yo. Ese es el resultado de su trabajo. Por lo tanto, si ese trabajo está generando un bien o un servicio valioso, tiene un valor. ¿Están de acuerdo, muchachos? ¿Cómo le ponemos precio a eso? ¿Debe de ser forzosamente un valor económico o un valor? Tiene que estar expresado en términos físicos, ¿no? Entonces, el objeto tiene valor. Es una mercancía. ¿Cómo le pongo precio a las mercancías, muchachos? Porque un carro vale, vamos a poner 500,000 pesos. Pues por todo el material que se ocupó para hacer eso, ¿no? Y la gente que estuvo involucrada. Ok. ¿Y luego? Por la demanda que tiene. Ok, por el mercado. ¿Y si no hubiera trabajo, tendría valor ese carro? Les voy a plantear esto, muchachos. Por eso les digo que yo acabo volviendo medio rojos a todos mis economistas financieros e ingenieros y no porque quiera. Muchachos, el trabajo genera valor. Cuando ustedes crean o fabricamos ese carro, hubo un desgaste físico, mental de todas nuestras habilidades. ¿Estamos de acuerdo? Cuando creamos ese carro se tiene que vender en el mercado. ¿Cómo determino el precio del carro? Me dicen a través de las mercancías, a través de lo que los costó producirlo. ¿Cómo determino el salario de las personas? Dependiendo de su actividad. Dependiendo de su actividad, es decir, en función del desgaste que realizan en el proceso de producción. Entonces, muchachos, todo esto es lo que acaba generando valor en la mercancía. Muchachos, cuando las cosas son hechas de manera muy tecnológica, que es un proceso todo automatizado, ¿qué pasa con el precio de las mercancías? ¿Sigue siendo alto o comienza a bajar? ¿Baja? Pues sí, ¿no? Porque los carros, las máquinas hacen mucho o hacen poquitas mercancías.
No, pues hacen muchas, ¿no? Y ese futuro no puede ser muy lejano, ¿no? Lo vemos con las líneas de producción de los carros, ¿no? De que ya la mano de obra está dejando de utilizarse por sustituir las máquinas, bueno, porque las máquinas lo sustituyeron, ¿no? Ajá. Y entonces baja el valor de las máquinas. ¿Por qué bajó el valor, perdón, de los carros? ¿Por qué bajó el valor de los carros? ¿Qué elemento estoy quitando? Lo acabas de decir, Johan. La mano de obra, ¿no? La mano de obra. Y es allí, muchachos, cuando se habla de que las cosas tienen valor por el tiempo de trabajo expresado en ellas. Entonces, si no hay trabajo, muchachos, no hay valor, no hay mercancías creadas, por lo tanto no pueden tener valor. Y de allí, muchachos, viene la crítica al sistema financiero, viene desde los clásicos. El sistema financiero es un capital parasitario que se apropia de los plusvalores no creados. ¿Qué se crea en el sistema financiero, muchachos? Díganme qué se crea en el sistema financiero. ¿Qué de productivo hay en el sistema financiero? ¿Financieros defiendan su carrera? ¿Qué actividad productiva hacen los financieros? Analizar, ¿no? Ajá, y luego, ¿qué crearon? Ah, buen punto. ¿Qué hicieron? ¿Por qué de un segundo a otro una empresa puede valer millones y al otro segundo puede estar en quiebra? Pues implica, no sé, reputación, Ajá. un buen desarrollo económico, o sea, que sea Ujú. un sistema económico responsable, que dé confianza, no sé, tanto a los inversores como a los extranjeros como inversores locales, cosas así, ¿no? ¿Ok? ¿Y ustedes qué hicieron? Creamos valor en la economía, por así decirlo. ¿Cómo? ¿Qué hicieron? ¿Qué actividad productiva están haciendo? Nosotros como tal o el sistema financiero. Ustedes como tal, como financieros. Es Mm, más, ¿qué está haciendo el sistema financiero, el sistema bursátil? ¿Qué está haciendo? ¿Qué actividad productiva? ¿Qué valor generaron nuevo? Pues en ese caso, ay, no, estoy medio dormido. Yo se los voy a decir. A ver si, No es cierto, ¿por qué? nada. Porque no están haciendo nada. No están creando nada, muchachos. No están trabajando como tal. De un segundo a otro, muchachos, no cambió la producción de Amazon. Aquí esa es una crítica que les digo, viene desde los clásicos y se le achaca, muchachos, muchas crisis al sistema financiero, sobre todo al sistema financiero bursátil. En el sistema bursátil lo único que se hace es especular. ¿Por qué de repente, muchachos, lo voy a poner así? ¿Por qué de repente Amazon pasa de valer $5 la acción, lo voy a poner así, a valer $10 o $50 de un momento a otro? Y ustedes lo saben, pasan en fracciones de segundo. ¿Por qué? ¿Porque ustedes creen que va a valer más la empresa? ¿Sí o no? Pues es por la demanda que tiene en ese punto, o sea, como que en esa parte. Ok, tienes más demanda, pero ¿por qué? ¿Qué estás creando, hijo? ¿Por qué en ese momento la empresa puede valer más? Ay, ¿Sí? Esa, muchachos, es la cuestionante que se plantea los clásicos, después la retoma Marx, llega a Milton Friedman con los monetaristas y entonces rescata el sistema financiero, pero desde la escuela clásica, los marxistas, los keynesianos también todavía retoman la idea un poco menos agresiva del valor trabajo, pero muchachos, el sistema financiero es un gestador de crisis que no crea ningún valor productivo para la economía. Por lo tanto, se considera un capital parasitario que se apropia de valores no creados.
O sea, que los financieros son parásitos. En la definición clásica, sí. El sistema, todo lo que es el sistema financiero se considera un sector parasitario. Porque no estás generando ninguna, no estás creando ninguna mercancía nueva ni generando ningún trabajo nuevo. ¿Por qué de repente, era lo que le decía, hijo, por qué de un momento a otro una acción pasa de $1 a 20 o $50? ¿Qué hiciste? Especular. ¿Estás creando algo? Pues, maestra, bueno, al menos con David Robles, lo que dice tiene razón, que él nos comentaba que si caía todo esto de la bolsa de valores y así, pues no se podía detener, lo único que iba a provocar era una pues crisis, una mega, no se podía detener. Ajá. No y era el como doctor que dijéramos, no, detén la producción de valores y después le elévala. No, o sea, básicamente lo decía como, pues son el veneno, no sirven de nada que estén ahí en sus computadoras sentados, haciendo, ay, sí, comprando acciones, tal. Entonces, pues él hacía referencia a eso y pues según yo él tiene hasta doctorado, va para el posgrado y todo de finanzas, con desarrollo, algo así. Ajá. Y pues si él lo dice, teniendo todo eso, pues no habría por qué cuestionarlo, ¿no? Pues sí, el doctor tiene razón. Entonces, ¿el capital financiero funciona o no funciona? Claro que funciona, ¿no, profesora? Lo que hace es prevenir riesgo y aprovechar. Pero ¿por qué estás previendo un riesgo que no existía? Ustedes crearon su propio veneno con la promesa de, en teoría, pagar más. ¿Sí o no? ¿Por qué invierten en los mercados bursátiles, muchachos? ¿Para ganar o para perder? Para ganar, creemos que vamos a ganar más. Creemos que vamos a ganar más. Y fíjense, no decimos pienso, sino supongo, creo, adivino, especulo que voy a ganar más. ¿Construyen modelos? Claro que los construyen, muchachos. Hacen proyecciones, nadie está poniendo en tela de juicio su conocimiento. Pero ¿por qué crees que vas a ganar más? Si no tienes esa producción hecha, si no tienes esa cobertura de mercado, si todavía no has crecido lo que dices que vas a crecer. Entonces están de acuerdo que es todo el cimiento de nuestros pronósticos está sobre una nube. Sí. Pues podría decirse que es imaginario, ¿no? Es especulativo, como dijo. Por eso se dice que el capital financiero es parasitario. No los financieros que sean parásitos, aguas. Allí la crítica, y siempre ha venido una crítica muy fuerte al sistema financiero, muchachos. Hay un libro, si lo pueden buscar, hay un libro que se llama Pánicos, Manías y Crisis. Antes estaba en inglés, yo soy pésima leyendo inglés, muchachos, yo soy bien ignorante, no sé, tengo una pronunciación que ya pésima, y menos leerlo. Entonces, hay un libro, ya está traducido al español, que se llama Manías, Pánicos y Crisis. Si lo pueden buscar y leerlo, les va a gustar. Habla de las crisis financieras desde el siglo XVI y ahí se argumenta por qué el sistema financiero es gestador de crisis y probablemente sea el sector que le dé la traste al famoso sistema capitalista gestando crisis. Y no viene precisamente por la dictadura del proletariado, según los marxistas. Pues de hecho es lo que le iba a comentar, Miss, porque pues sinceramente pues el que más critica al sistema capitalista pues es Marx, ¿no? Siempre que no, que somos parásitos, proletariado, shalala. Ajá. Pues es lo que le iba a decir, pues es lo que dice Marx, ¿no? No. Marx dice que se da la dictadura del proletariado, hijo, por la lucha de clases. Ajá. Y viene que siempre el rico y que el pobre y eso, ¿no? Y es más, hijo, si ustedes leen con detenimiento el manifiesto del Partido Comunista, porque viene del manifiesto del Partido Comunista, dejen al capital en paz.
se plantea, hijo, que es precisamente desde el punto de vista económico, que esa necesidad de acumular más y más ganancia te hace hacer trabajar más, oprimir más a tu clase trabajadora y que que la tasa de salarial baje, no tu masa. Puedes ganar mucho dinero, pero realmente tu tasa salarial es menor. Al ganar una menor tasa salarial, tu nivel de vida empeora. Entonces tú estás más preocupada por sublevarte, por tratar de sobrevivir. Se los pregunto así, muchachos. Con salarios bajos, ¿ustedes estarían preocupados por sublevarse y pedir un ajuste social o por sobrevivir, por comer? Ahorita que está la inflación como está, que hay desempleo, muchachos, ¿ustedes en general estarían pensando en levantarse, hacer marchas o están pensando en conseguir más trabajo y ganar más dinero para sobrevivir? No, pues sobrevivir. Entonces, muchachos, a partir de esto, dice Marx, ¿quién es el que tiene que gestar la propia revolución? La revolución no viene gestada por los obreros, ¿eh? La revolución es encabezada por las clases ilustradas, es decir, por la propia burguesía. Es decir, el sistema capitalista se tira él solito, no lo tiran precisamente los obreros desde un inicio. Pero obvio, nunca han leído a Marx, nunca han leído El Capital, nunca han leído el manifiesto del Partido Comunista, nunca han leído las tesis de Abril de Lenin y entonces dicen que Marx nada más defiende a los trabajadores. Y no sabían que los principios de Marx vienen de la escuela de Adam Smith. ¿Y quién es Adam Smith? El padre de la economía, el sustento del sistema capitalista. ¿O no? Profesora, Mande. ¿por qué menciona eso de la dictadura proletariada? ¿Qué no sería la dictadura burguesa? No es la dictadura del proletariado, porque la burguesía encabeza la revolución y entonces la burguesía tiene la misión de ilustrar a los proletariados y formarles conciencia de clase. Es a partir de la burguesía que se forma la conciencia de clase y entonces, a pesar de que nosotros seamos trabajadores, que ganemos muchísimo dinero, muchachos, al fin y al cabo sigue siendo un trabajador. Tú no eres dueño de la empresa. Piensen en un alto directivo, en los que trabajan en Amazon. Ellos son los dueños de la empresa, muchachos. Los CEOs de Amazon, de Mercado Libre, de Google. ¿Ellos son los dueños de las empresas? No, ¿Y son pobres? no. Pero no eres dueño de la empresa. ¿Estamos de acuerdo? ¿Quién es el dueño de la empresa? Pues los fundadores y los socios mayoritarios. Ellos son los dueños de la empresa. Tú eres un trabajador. ¿Por qué no te reconoces como eso? Como un trabajador que cuando quiera la empresa te desecha. Entonces, de ahí viene la conciencia de clase y la dictadura del proletariado es que el proletariado es el trabajador asalariado, que lo único que poseemos es nuestra fuerza de trabajo. ¿Ya ven? Está muy difícil. No, no está difícil. Así se estudia economía y finanzas. Por eso le decía hace un momento, Omar, antes de empezar la clase, muchachos, de ahí viene toda la dificultad de definir y cómo trabajar las finanzas. Porque no sabes ni siquiera cómo están, pero allí están. Bueno, muchachos, todo eso lo vimos la clase pasada. Eso ya es aterrizando a términos reales. ¿Por qué el sistema financiero hace crisis desde el punto de vista clásico? ¿Qué va a pasar ahora con la política fiscal? A ver, muchachos, ¿cuál es el principal instrumento de la política fiscal? ¿Los impuestos? ¿El gasto público? Exacto, el gasto público, muchachos. ¿Y qué es el gasto público? Ya lo vieron en Pues finanzas públicas.
Pues, por Ujú, ejemplo, las obras como, no sé, el aeropuerto de Santa Lucía, cosas de ese tipo, que ujú. son infraestructura gubernamental, que generan Exacto, empleos y muchachos. todo eso. ¿Las casetas pueden ser parte del gasto público? ¿Las casetas o las autopistas, hijo? No, las autopistas. Las autopistas es gasto público, ¿es correcto? Muchachos, pagar sueldos y salarios es gasto público, ¿sí o no? Sí, ¿no? Claro que sí. Ojo, muchachos, aquí hay que hacer una diferencia. Está el gasto público corriente, que es el que permite la operación del propio Estado, es decir, sueldos, nóminas, la seguridad, pagar la luz, el agua, todo lo que lleva la estructura estatal, muchachos, gubernamental, para que funcione el Estado. Y está el gasto público productivo o el gasto público en infraestructura, como lo mencionaron, aeropuertos, carreteras, prestación de servicios, muchachos, el alumbrado público, las calles, todo eso, muchachos, es gasto público. ¿Por qué es tan importante ese gasto público? ¿Quién retoma el gasto público en términos teóricos, muchachos? ¿Los clásicos o los keynesianos? Ya lo vieron. Me atrevo a decir que los clásicos. ¿Seguro que yo dije que los clásicos retoman el No, gasto público? no, o sea, yo lo dije pensando que eran ellos. A ver. ¿Qué pasó en el Entonces, 29, muchachos? la Gran Depresión. ¿Quién corrigió la Gran Depresión? En términos Eh, teóricos. Bueno, pues, a ver, por ahí. ay, caray. Es que sí lo vi, pero Llevaron ya finanzas públicas o estructura y financiamiento del sector público, porque esa materia es de quinto. Ya lo vieron. a ver, fue por lo de La Gran ay, no. Depresión. Sí, la Gran Ajá. Depresión, pero Pasó. cómo se desarrolló, cómo se solucionó, no recuerdo ahorita exactamente. O sea, bueno, A no se ver, solucionó, más bien cómo se fue acomodando, porque no se solucionó de la noche a la mañana. Simplemente obvio. se fue reestructurando. Ajá. ¿Qué elemento? ¿Quién metió su cuchara allí, muchachos? Ah, el gobierno, creo que ya fue el Fondo Monetario, ¿no? Ah, allí Sí, está, muchachos. ¿Y quién sí, ya propone me la acuerdo. intervención del gobierno? Los keynesianos. ¿Sale? Entonces, ¿qué vamos a tener aquí, muchachos? Recuerden, una política fiscal hace referencia, muchachos, a los instrumentos que tiene el gobierno. Su principal instrumento es incidir en el crecimiento de la economía por medio del gasto público. ¿Por qué? Porque este tiene un efecto contracíclico en las variables macroeconómicas. Eso es lo que se plantea desde el punto de vista de la política fiscal, de corte keynesiano, es decir, la intervención del Estado en la actividad económica. ¿Sale? Pero ¿qué pasa, muchachos, con el planteamiento clásico? ¿Por qué los clásicos decían que estas políticas no funcionaban? Entonces, vamos a tener que se considerará una política expansiva como el incremento del gasto público en el objetivo de incrementar, valga la redundancia, la producción y el empleo. Si aumento la producción y el empleo, muchachos, ¿qué va a pasar con la demanda? Si ustedes tienen trabajo, También aumenta, ¿no? también aumenta. Y si aumenta la demanda, muchachos, ¿qué pasa con la demanda de dinero? También aumenta. Y si aumenta la demanda de dinero, ¿qué pasa con la tasa de interés? Baja, ¿no? ¿Sí? ¿Demanden más dinero?
Desplacen en su cabeza, acuérdense, ustedes son economistas, financieros, ingenieros, pensamos en gráficas. Piensen en su mercado de dinero, desplacen su demanda de dinero hacia la derecha. ¿Qué le está pasando a la tasa de interés? Se aumenta la demanda de dinero. Ah, sí, baja, baja, baja. ¿Baja? Otra vez. Imagínense ¿cómo es la oferta monetaria? La tasa de interés ¿Cómo baja, es? ¿no? Cuando aumenta. Sube. Muchachos, si aumenta la demanda de algo, ¿qué pasa con su precio? Sube. ¿Cuál es el precio del dinero, la tasa de interés? Perdón, sí. Perdón, les voy a pegar. Acuérdense. Su oferta monetaria es una línea completamente vertical. Su demanda de dinero es una línea con pendiente negativa. Es una curva de demanda normal. Desplácenla a la derecha. ¿Qué está pasando con la tasa de interés? Ahorita se los voy a poner, pero necesito que empiecen a pensar en gráficas. ¿Sí? ¿Ya se lo imaginaron? Pues es como tal expansiva, ¿no? Lo que Es dice la... como tal. Exacto. Entonces, muchachos, ¿qué vamos a tener aquí? Si aumenta la tasa de interés, ¿qué pasa con el consumo y la inversión, muchachos? Si sube la tasa de interés, ¿qué pasa con la inversión? ¿Aumenta o disminuye? Sube el consumo, pero baja la inversión. El consumo sube si aumenta la tasa de interés, chaparrito. Piénsalo bien. No, porque está más caro, entonces no les... Está más caro. Sí, hijo, es correcto. ¿Qué vamos a tener aquí, muchachos? Una política fiscal expansiva desde el punto de vista clásico, lo que va a generar es exactamente lo mismo que la política monetaria de corte clásico expansiva. Va a generar inflación, pero aquí lo que vamos a generar no es neutralidad del dinero. Aquí vamos a tener algo que se conoce como efecto crowding out. Efecto crowding out o efecto expulsión. ¿Qué significa o en qué se traduce esto? Que en la medida que el Estado mete su cuchara en la actividad económica, desplaza al gasto privado. Véanlo en términos reales. ¿Qué pasó con el aeropuerto de Texcoco? ¿Quién lo estaba haciendo? ¿Los privados o el Estado? Privados. Privados. El Estado metió su cuchara. Ahora, ¿quién está haciendo el aeropuerto? El Estado, ¿no? ¿A quién sacaste? ¿Al sector público o al sector privado? Al privado. Al privado. A eso, muchachos, se le conoce como efecto expulsión. Entre más meta su cuchara al Estado en la actividad económica, ahuyenta al sector privado y por lo tanto actividades que tendría que desarrollar el sector privado acaba desempeñándolas el sector público. ¿Sí queda claro, muchachos? Sí, pero bueno, en teoría debería de haber como un equilibrio, ¿no? Ojo, aguas, muchachos. Yo sé que estamos obsesionados, economistas, financieros e ingenieros, con el equilibrio, pero ¿cuál es ese equilibrio? Es cierto, va a haber una producción de bienes por parte del Estado y habrá una producción de bienes por parte del sector privado. ¿Cuál es ese equilibrio? ¿50, 70? O sea, ¿qué porcentaje les dejo? Recuerden, muchachos, que el que sea 50-50 no significa que eso sea eficiente. Ustedes ya vieron en finanzas públicas lo que es una asignación eficiente en el sentido de Pareto. ¿Se acuerdan qué es? Es un 80-20, ¿no? Un 80-20. ¿Y cómo sé que eso me va a funcionar? Pues debe ser en su totalidad, ¿no? Se cede completamente al gobierno, porque pues no es como que, ay, no, tú esto y yo otro, y después va a haber conflicto de intereses. Y muchachos, la historia ya nos lo dijo, ¿el Estado sirve para echar a andar la actividad productiva? Pues en términos reales, así como se ve, ¿no? O sea, lo real.
Ya nos pasó, muchachos. El Estado coordinó toda la actividad productiva del país. Resultado, la década perdida en toda América Latina. ¿Quién creen que inició esa crisis en América Latina? Nada más así, ¿quién creen que empezó regando todo? Pues es la más reciente y fue México, ¿no? No, la más reciente fue la de nuestra culpa fue la del 94. También la del 80. Pero sí. México empezó, y en el 94 también México empezó. La culpa de que América Latina también haya tenido bastantes crisis es culpa de nosotros. No somos buenos para nada, servimos de mal ejemplo. Necesitan leer, muchachos, mucho. Necesitan repasar sus otras materias. Me van a tronar el EGEL. Entonces, ¿qué vamos a tener? Mande, hijo. Alguna vez también escuché eso de que México era malo, pero que sí tenía un bonito sistema financiero nada más, ¿no? Algo así. Es que el sistema financiero mexicano sí funciona. El sistema bursátil. Es de los pocos que está supervisado, medianamente regulado, porque a la mala entendiste. Pero fue el resultado de la crisis del 94. Sobre todo el sistema bancario, hijo. El sistema bancario en México es uno de los más estables a nivel América Latina. Pero entendiste la mala. O aprendiste la mala. Que fue, pues sí. Que fue la crisis del 94-95. ¿Sale, muchachos? Entonces, ¿qué vamos a tener con nuestra política fiscal expansiva? Vamos a hacer otra vez nuestras gráficas y vamos analizando. Muchachos, yo sé que es muy temprano, que tienen sueño, que no quieren participar, pero necesito, en serio, necesito que participen. Porque si no, esto se vuelve bien aburrido. Tengo a 3 participando y los demás que no han estudiado sus carreras. Profe. Ahorita que mencionan la crisis del 94, es lo de los 3 ceros, ¿no? Que fue registrado con Salinas. Sí, fue la devaluación del 94. Primero empezamos con los nuevos pesos y después que nos viene la devaluación. El famoso efecto tequila, ¿no? Sí, fue horrible. ¿Me puede explicar así como, así superficialmente qué pasó ahí? Porque yo nada más tengo entendido eso de que se perdió 3 ceros en la moneda, una inflación fea. Ajá. Pero no sé a qué rasgos. Rasgos generales. Miren, México venía de una crisis, rápido, la de los 80. Entonces México tenía problemas de inflación, falta de crecimiento económico, grandes niveles de desempleo, grandes problemas de endeudamiento, o sea, estábamos patas para arriba. Ajá. En 1988 ya saben que gana Salinas la presidencia, no nos metemos en el porqué, y lo que él hace, muchachos, es vender la idea de que él va a estabilizar la economía. ¿Cómo lo hace? Primer punto, lo que hace es tener un tipo de cambio sobrevaluado. En aquel entonces, muchachos, el tipo de cambio en México era, considerando los famosos 3 ceros, era de 3,500 pesos más menos 1%. Lo que Salinas utilizaba se conoce como bandas de tipo de cambio. Ajá, bandas horizontales de tipo de cambio. La media era 3,500 y lo que hacía era tener un piso y un techo, y de esa manera el Banco Central, es decir, Banco de México, intervenía en los mercados de divisas y regulaba el tipo de cambio. ¿Estamos de acuerdo? Con un tipo de cambio sobrevaluado, hijo, lo que hizo fue abaratar el precio de las exportaciones. Acuérdense que con un tipo de cambio sobrevaluado, apreciado o revaluado, muchachos, se abaratan las importaciones, se encarecen las exportaciones. Como que no tiene mucha lógica para nuestro país, pero ahí les va el por qué. México, ¿qué importa? Así, mucho, lo necesitamos para movernos. La gasolina.
La gasolina. La gasolina la compramos en dólares o en pesos, muchachos. Dólares. Si los dólares son baratos, ¿qué va a pasar con el precio de la gasolina? Va a estar barata. Y si la gasolina está barata, ¿qué pasa con los precios de manera general? Se baja. Por vía controlas inflación vía combustibles. Y no solamente es esa materia prima. Recuerden que México es un país importador de materias primas procesadas, muchachos. O sea, nosotros podemos tener petróleo, pero tú no lo refinas, entonces compras gasolinas. Ese es el ejemplo. Estaba leyendo que Salinas emitió unas cosas que se llaman tesobonos, ¿no? Que son parecidos a los CETES. Sí, los tesobonos. Que fue parte de esa crisis. Sí, era deuda contratada en pesos y pagada en dólares. O sea, tú me dabas pesos, yo te pagaba dólares. ¿Y esto por qué lo hizo? O sea, ¿para qué? Para generar estabilidad y atraer capitales a nuestro país. Supuestamente. ¿Eh? Supuestamente, ¿no? No, y sí lo hizo. Vean las tasas de crecimiento en la economía de Salinas. Muchachos, nosotros ya nos sentíamos primer mundo. Pregúntenle a sus papás, a sus abuelos, a una servidora, muchachos. Pero entonces, ¿por qué fue la crisis si supuestamente todo iba bien? Porque tenías un tipo de cambio sobrevaluado. Y como dicen, te obsesionas y ves que todo va bonito y nunca te diste cuenta que ya te estabas quedando sin dólares, que el mercado bursátil es estable o inestable, muchachos. Pues inestable, ¿no? ¿Cómo son las tasas Inestable, de interés? maestra. Es inestable, o sea, no porque genere crisis ni nada, sino que es algo que se está moviendo constantemente, ¿no? Muchachos, ¿las tasas de interés internacionales son fijas o son volátiles? Las tasas de interés son volátiles. Entonces, esos elementos tú los empezaste a dejar de lado. También empezaste a dejar de lado que se te estaban acabando las reservas. Y mantener un tipo de cambio fijo, muchachos, implica que debes de tener un excedente de reservas internacionales choncho. Entonces, México, muchachos, siguió aferrándose a mantener un tipo de cambio fijo cuando ya no lo podías mantener. Cuando se acaba el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, además de que tuviste muchos elementos que provocaron fuga de capitales. En México se invertía mucho dinero, sí, pero era capital bursátil. Y el capital bursátil se conoce como capital golondrino, así como llega, se va. Cuando matan el levantamiento del EZLN, muchachos, que ya ni se han de acordar qué es eso. A ver, ¿qué es el EZLN? El Ejército Nuevo Zapatista. El Ejército Nuevo Zapatista, te voy a pagar, ¿eh? No, es el de Chiapas, ¿no? Sí, pero ¿cuál nuevo? No, Ejército Zapatista, ya no sé qué es ELN. De Liberación Nacional. De Liberación Nacional, gracias. Les voy a pegar. No, es mañana. Están muy chiquitos, no les tocó a ustedes esto. Déjenselo a uno que le tocó andar ahí persiguiendo caravanas zapatistas por andarse Y eso sintiendo también generó inestabilidad, ¿verdad? Hijo, tienes una guerrilla. Sí, claro. Usted es financiero. Tienes una guerrilla. Independiente, mexicanos o no. Estabilidad o inestabilidad. No, pues inestabilidad. Inestabilidad, ¿no? Estaban en contra del Telecan. Acuérdense que la Sierra de Chiapas tiene muchos minerales. Ahora, muchachos, se echan a Don Colosio. O sea, no mataste a la vecina, mataste al cuasi presidente. ¿Estás de acuerdo? O sea, en aquel entonces, muchachos, nada de que, o sea, estaba más que cantado, todos lo sabíamos que el siguiente presidente era Colosio. Lo matas. Estabilidad o inestabilidad. Inestabilidad. No, inestabilidad. Te echas está el cardenal Posadas, muchachos, que no es un hijo de vecina tampoco. Ya empiezas a decir que el narco tiene la culpa. Estabilidad o inestabilidad. Inestabilidad y por mucho. Y por mucho. Luego te echas a tu hermano se echa a tu cuñado y lo dejas ahí tirado. Acuérdense que matan a Francisco Ruiz Massieu.
cuñado de Salinas y de Raúl Salinas, y Raúl Salinas lo manda. Necesitan ver Historia de México, está más buena que cualquier telenovela, se los juro. ¿Qué pasó? No sé si sea bonito que diga eso, pero Es que, muchachos, ustedes lean historia, en serio, ¿han visto este muchacho que dice, historia para tontos? No sé si lo han visto. Sí, ok, que ¿no? es un mapita, ¿no? Y dice, es que la historia es chismecito. El muchacho tiene razón, la historia es chismecito, muchachos, ustedes agárrenle por el lado amable y empiezan a sacar de cosas de la historia y empiezan a enterarse de cada chisme que dices, ahora entiendo todo. Una crisis, no, fue al revés, hijo. Una crisis política que se convirtió en una crisis económica. Todos estos elementos, muchachos, ahora sí que en corto generaron inestabilidad, lo que provocó una fuga de capitales, porque el dinero que había entrado a México, precisamente, muchachos, no era inversión extranjera directa, no era inversión en empresas, era inversión bursátil. No la puedes detener, se te fugan los capitales, pagas deuda, se te vence, acuérdense que con Salinas empiezan los CETES, se te salen CETES, la gente te dice, toma tus papeles, a mí dame mi dinero, viene la pagadera de los tesobonos, de los bondes, todavía había BREMS, y te quedas sin reservas internacionales con un tipo de cambio fijo. ¿Cómo mantienes un tipo de cambio fijo si no tienes con qué respaldarlo? Pides dinero prestado. Y en aquel entonces también se recurría mucho, muchachos, a la monetización de la deuda, que es uno de los instrumentos de la política monetaria. Lo veíamos la clase pasada. Voy a hacer un puente. Oye, no tienes dinero, no hay broncas, dinero. El problema es que había mucho dinero, muchachos, que no estaba respaldado en producción. Se te viene la crisis. Exacto. Resultado final, la crisis del 94, fuga masiva de capitales, altos niveles de endeudamiento, la quiebra del sistema la cuasi quiebra del sistema bancario mexicano, perdón. Además de que flexibilizaste el préstamo de dinero, muchachos. En el 94, bueno, en ese sexenio, se los voy a poner como lo dice mi papá. Mi familia somos mecánicos, muchachos. Todos mis tíos son mecánicos, mis primos son mecánicos, son traileros. De eso vivimos. Ajá. Nunca nos habían dado un préstamo antes de eso. Ajá. De repente te llegan con la tarjeta de crédito y te dicen, no se preocupe, compre, después paga. Si nunca habías tenido una tarjeta de crédito y no tienes cultura financiera, como nos pasa actualmente, ¿qué creen que hicimos? En deudas. Gastar y gastar. Y gastar y hasta échale aguacate, ¿no? Y es lo que dice mi papá. No solamente fue mi familia, muchachos, se disparó el consumo, exacto. Y entonces no solamente fue mi familia, fueron todos. Pedías prestado, sacabas, pero tú nunca te diste cuenta cuándo tenías que pagar y si realmente tenías una relación entre ingresos y gastos. Resultado, muchachos, hay que pagar la tarjeta, pero la tienes a tasa de interés. Las tarjetas estaban a tasa de interés internacional. Las tasas de interés al principio estaban bajas, pero después se dispararon. Entonces, si debías al principio 5 pesos más 1, eran 6. Ahora no debías los 5 más 20. Y ganas 3. Y luego ni esos 3 porque te corrieron. Fue casi lo que pasó en Estados Unidos con la crisis subprime, ¿no? En el 2017. La crisis subprime fue cosa de niños. Deberían de verla del 94. Muchachos, busquen algo llamado... No hay muchos. ¿Quién está roncando? Omar, ¿tú estás roncando? Omar. ¿Alguien?
Quisiera andar igual, la verdad. No, sí se antoja, la neta. Ay, lo peor que esto va para internet. Me encanta hacer esto. Malo cuando se quedan dormidos en clase. También me ha tocado que me roncan en el salón de clase, pero ahí no los puedo grabar. Qué bárbaro. Está bien, es temprano, se perdona. Ay, perdón, muchachos. Ay, Es tempranito todavía, así se pasa. sí, hay que pasárselo. Ay, muchachos, qué risa me dieron. Entonces, viene lo del Fobaproa, es cierto, y fue cuando la banca colapsó. Se desveló yo lo sé, no se preocupen, muchachos, nada más que da risa, no es lo mismo cuando están en el salón de clases. Entonces, ¿qué vamos a tener? Eso fue lo que pasó en el 94. Ahora sí que tratar de explicarles la crisis del 94 en 5 minutos no se puede, o en 10. Pero sí lo que pueden hacer, muchachos, es revisar, para no irnos con libros muy técnicos y hacérselos, como les digo, un poquito más llevadero. Y tómelo con pinzas, eso sí, tómelo con pinzas porque es el historiador oficial, ¿no? Entonces, de Televisa sacaron los documentales de México Nuevo Siglo de Editorial Clio y esos están basados en el libro de Enrique Krause, de los sexenios. Revisen el sexenio de Salinas y revisen el sexenio de Ernesto Zedillo. Están en YouTube, muchachos, los pueden ver. Y a su vez, muchachos, hay uno como de 1 hora 40, que igual lo hicieron los de la Ibero, retomando información de estos documentales o de estos videos, y se llama El año de la ruptura. Ajá. No se va tanto por el lado económico, se va por el lado político, pero hace un análisis precisamente de lo que fue la crisis del 94-95. Cómo se viene, por eso les digo que la crisis del 94-95 fue una crisis política que se tradujo a términos económicos. Está interesante. ¿Y se pueden pronosticar, maestra, las crisis? Bueno, con base a tus datos. Se supone que sí. Porque supuestamente hay una película, no recuerdo cómo se llama, que fue lo de la crisis del 2008, que hubo un chavo que sí pudo pronosticar esa crisis. Sí es cierto, hijo, sí se pueden proyectar las crisis. Es más, en aquel entonces ahora sí como dicen, el rumor o el chisme de pasillo dirían, el chisme radio pasillo, dicen que en su momento a Salinas se le dijo, igual que a López Portillo, es momento de devaluar. Hazlo planeado, anuncia tu devaluación y di tranquilo, se viene una devaluación con estas y estas y estas características, proyéctala. Haz una devaluación, muchachos, no necesariamente le tiene que dar al traste a la economía. Si la sabes planear y proyectar, te puede dar resultados de una devaluación virtuosa, como fue la devaluación del 54 en México. La devaluación del 54, muchachos, fue el periplo del crecimiento de la década del 54 al 76. Tasas de crecimiento del 6 al 8%, inflación de un dígito y crecimiento económico. ¿Qué antecedió? Una devaluación. Esa se conoce como una devaluación virtuosa. ¿Sale? Entonces, les digo, el Radio Pasillo comenta que en su momento se le dijo a Salinas que tenía que devaluar, pero al igual que José López Portillo no hizo caso. Cuando ya no se pudo hacer nada, muchachos, pues ahora sí que la bomba le estalló a Zedillo, que iba empezando el sexenio. Profesora. Mande, chaparrito. ¿Y por qué a voz del pueblo Salinas fue una persona ratera? O sea, he visto mucho la opinión pública de Salinas y pues, siempre lo dibujan como el ratero Salinas. Salinas era Dios. Salinas era Dios en términos económicos, sabía lo que hacía. O sea, para hacer malo hay que saber hacer las cosas. Porque cuando cuando fue la devaluación del 94, imagínese que usted
Se los voy a poner así, muchachos. En ese entonces, en el 94, estudiar en Unitec no era para cualquiera. Estudiar en Unitec era casi 2 rayitas abajo del TEC de Monterrey. En serio. Ir en la Unitec, no cualquier hijo iba ahí. Era una escuela súper cara, era para niños ricos. Ricos de veras, de esos que traen guaruras. ¿Y luego qué pasó? Ajá. Ahora, así pónganlo en ese escenario, muchachos. Estás acostumbrado a traer guaruras, estás acostumbrado a traer carro, estás acostumbrado a viajar. Vas en una escuela súper cara y de repente el negocio de tu papá quiebra y te sacan de Unitec y te dicen vete a una pública. ¿Cómo te caería eso? Y ya no vas a traer un carro del año, vas a traer un bocho, si bien te fue. Y ahora te vas a subir al metro y ya no hay viajecitos. Y tu papá se quedó sin trabajo. Y tu casa, que era una casa cara, ahora te vas a vivir a un departamento. También si bien te fue. Y te hablan todo el tiempo para cobrarte la tarjeta. Y no la quieres, no pagas no porque no quieras, sino porque no tienes. ¿Qué creen que hicieron muchos en ese entonces? Se suicidaron. Exacto. Acuérdense que las deudas no se heredan, bendita revolución. Muerto el perro se acabó la rabia. Pasaste de tener a no tener. Vámonos con los humanos comunes y corrientes, nosotros. Yo les decía hace un momento, muchachos, que mi familia son mecánicos. En aquel entonces nos fue muy bien y teníamos la concesión de un centro de verificación. Y la maquinaria se compró a crédito, ¿no? Mi papá nos comenta que, dice, mes con mes, dice, caía el dinero para pagar de sopetón la máquina, o sea, ya liquidarla. Pero decía otro de mis tíos, porque todos trabajan juntos, decía, no, espérate, ahí va cayendo para pagar la mensualidad. Se viene la devaluación, nos quitan la concesión. Yo me acuerdo, muchachos, que mi papá, a veces íbamos con él a algo llamado Fondedef, que era un instituto para reestructurar precisamente la deuda. Y mes con mes era ir sobre Bolívar, por donde está esa zapatería del Borseguí, me acuerdo perfectamente bien, era mes con mes ir a pagar. Hasta que un día mi papá dijo, no hay, y mis tíos dijeron, no hay, porque no había trabajo, cayó un cambio de llantas, somos mecánicos en diésel aparte, entonces cayó un cambio de llantas, un cambio de aceite. No había dinero, muchachos, no había dinero. De tronarse los dedos, así. Mi papá fue, habló, llevó todos los papeles y dijo, embarguen lo que tengan que embargar, que no hay nada, y porque no tengo para pagar. Ya no tengo para pagar. ¿Saben cuántas veces le dijo Jute, dice, es todo lo que tengo, junto una X cantidad de dinero y la entregó. Y dice que el ejecutivo que lo atendió le dijo, señora, ahí muere su deuda, porque la pasaban a UDIs, la regresaban, que en dólares, y a ver, para amortiguar, para hacer pagadera esa deuda. Le dijeron a mi papá, señor, usted ya pagó esa máquina más de 10 veces en todo ese tiempo que se pagó. Ahora ya sabe por qué le dicen ratero a Salinas. Ya logro comprender mejor. Y a nosotros nos fue bien, hijo. Todavía teníamos trabajo. Lo digo porque es mi familia, ¿no? Yo tenía en ese entonces 14 años.
Pero a mí me tocó ver cómo mi papá se tronaba los dedos de pagar que te costaba pagar 5 pesos de pasaje, muchachos. Decían que sacabas tu credencial de la secundaria o de la primaria, tu escuela, tu credencial de estudiante y te bajaban 50 centavos. O sea, pedías que te bajaran 50 centavos de cambio. 50 centavos era mucho, muchachos. Ahora ya visualizan cómo nos fue. ¿Y si todo le hubiera salido bien a Salinas? Hubiéramos sido primer mundo. O sea, porque no creo que su intención hubiera sido esa, ¿no? O sea, no, la idea es, hubiéramos cumplido iba el por buen sueño camino, mexicano. ¿no? ¿Mandé? Iba por buen camino, ¿no? Parecía que íbamos por buen camino. Hubiéramos sido primer mundo, muchachos. Necesitan leer mucho. Vamos a empezar esto, porque si no se nos va a hacer más tarde de lo que teníamos que habernos apurado. Pero todo eso, muchachos, es lo que pasa cuando no saben manejar la política económica. Entonces, vamos con nuestras gráficas. Ay, línea equivocada. IS. Ahí está. Oferta agregada. A ver, línea amarilla. IS. LM. Oferta monetaria. Demanda de dinero. Ahorita les pongo todas las nomenclaturas. Hacia abajo. Oferta agregada. Demanda agregada. Precios. Ahí está. Déjenme ponerles nomenclaturas. IS, LM, oferta monetaria, demanda monetaria, demanda agregada. Acuérdense que la línea negra es oferta agregada, por eso la puse a un ladito. Ahí está, ¿sale? Este es el mundo feliz. Punto número 1, muchachos, aumenta el gasto de gobierno. ¿Quién creen que se tenga que desplazar? ¿Qué curva desplazo? ¿La oferta agregada o la demanda agregada? Aumenta la cantidad de dinero. Estoy construyendo el aeropuerto, muchachos. Eso incentiva La oferta. La oferta, seguros. No, la demanda. La demanda, ¿no, maestra? La demanda. Exacto. Voy a desplazar, muchachos, mi demanda agregada hacia la derecha. Ajá. Lo voy a hacer más inclinada para que me cuadre más o menos. Entonces, este desplazamiento de la demanda agregada va a tener un efecto. Fíjense cómo no estoy empezando con el mercado de dinero, estoy empezando con el mercado de bienes porque es una política fiscal, perdón. Aumenta la demanda agregada, muchachos. Y si aumenta la demanda, porque ustedes ahora tienen trabajo. Y si ahora tienen trabajo, tienen que consumir. ¿Qué pasa con la demanda de dinero, muchachos? ¿Aumenta o disminuye? Si ahora ustedes tienen trabajo, no tenían y ahora tienen trabajo. ¿Qué pasa con la demanda de dinero? Aumenta. Aumenta. Entonces voy a desplazar mi demanda de dinero. ¿Hacia dónde? ¿Hacia la izquierda o hacia la derecha? Derecha. Hacia la derecha. Derecha. Ahí va. Perdón. Se me olvida que tengo que pasarlo a línea recta. Aumenta mi demanda de dinero. ¿Qué va a pasar con este primer escenario, muchachos? Pasamos de la demanda 0 a la demanda 1, de la demanda agregada 0 a la demanda agregada 1. Esto me va a generar, muchachos, que mi curva IS se desplace hacia la derecha. Acuérdense que IS representa el mercado de bienes. ¿Estamos de acuerdo? Entonces voy a desplazar mi curva IS hacia la derecha. Ahí está. Voy a desplazar IS hacia la derecha.
Ajá. Y déjenme ver que cuadre con el desplazamiento de las tasas de interés. Aumenta, ¿no? La tasa de interés. Ahí aumentó la tasa de interés. Vean lo que va pasando, muchachos. Espérenme, déjenme mover esta demanda un poquito más arriba. A ver si puedo. No se deja. Que se mueve todo. Déjenme quitarla porque es un relajo esto. Ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está. Subió la demanda. Ajá, de dinero. Ahí está, subió la tasa de interés. Es más, me faltó poner tasa de interés. Acuérdense que esta era mi tasa de interés 0, mi tasa de interés 0, mi tasa de interés 1, tasa de interés 1, precio 0, ingreso 0, ingreso 1. Vean, parece que está aumentando. Ingreso 0, ingreso 1. El problema de esto, muchachos, ¿qué está pasando aquí? Hay suficiente oferta. Estoy en el punto A y ahora pasé al punto B. ¿Qué pasa aquí, muchachos? La oferta de dinero también cambia, ¿no? La oferta, pero ¿por qué va a cambiar la oferta de dinero? Vean de aquí abajo, muchachos. Vean el mercado de bienes. Yo consumía en el punto A. Ahora voy a consumir en el punto B. ¿Hay suficiente producción para abastecer este incremento de la demanda, muchachos? Me dieron trabajo, vuelvo a lo mismo. Les dieron trabajo, vamos a consumir más. ¿Queremos consumir a precios más altos o estamos buscando consumir a los precios que percibíamos en un inicio? En un inicio. En un inicio. Entonces, el problema es que tú solamente tienes esta línea negra que es tu producción, hijo. Estás en el punto A y ahora estás en el punto B. ¿Hay un exceso de oferta o de demanda? De oferta. Seguro que hay un De exceso demanda, de ¿no? oferta. Perdón, porque es la demanda agregada, sí. Es la demanda. Aguas. Entonces, ¿qué va a pasar? Hay un exceso de demanda, muchachos. Todos queremos consumir, pero se está produciendo aquí. Me hacen falta productos. Entonces, para restablecer el equilibrio, ¿qué pasa con los precios, muchachos? Suben. Suben los precios. Y regresas igual, ¿no? Subiste los precios. Y si suben los precios, muchachos, ¿qué le va a pasar a la oferta de saldos monetarios reales? Aquí el Banco de México no está metiendo su cuchara. Si aumentan los precios, muchachos, ¿qué le va a pasar a este coeficiente? ¿Va a seguir siendo el mismo o se va a hacer más chiquito? Se desplaza a la izquierda. Exacto. Pues va a seguir siendo el mismo. Ah, no. Si aumentan los precios, hijo, no está moviendo la oferta monetaria. Esta la tienes fija y suben los precios. ¿Qué va a pasar con tu coeficiente? ¿Va a seguir siendo el mismo o se va a hacer más chiquito? No va a incrementar, ¿no? Tú tienes 100 sobre 100, ¿cuánto te da? 1. 1. Ahora tienes 100 sobre 200, ¿cuánto te da? 2. ¿2? 100 sobre 200. No. Punto 5. Punto 5. ¿Qué pasó con mi resultado? ¿Se hizo más grande o más chiquito? Chico. Se hizo más pequeño. ¿Qué está pasando aquí, muchachos? Yo sigo teniendo la misma cantidad de dinero. El problema son los precios. Los precios están aumentando. ¿Qué le va a pasar a mi oferta monetaria? Se va a contraer, se va a desplazar hacia la izquierda. Lo voy a hacer más o menos aquí. A que medio me cuadren las gráficas, muchachos, porque esto es un problema. Ajá. Se va a contraer mi oferta monetaria. Vamos a pasar de la oferta monetaria 0 a la oferta monetaria 1. Se contrajo hacia la izquierda. Pasé al punto C. Ajá. ¿Qué va a pasar si se contrae la oferta monetaria? ¿Qué le pasa a la curva? Ajá. ¿Qué le pasa a LM, muchachos? ¿Se mantiene o se desplaza hacia la izquierda? A la izquierda no se desplaza. Se desplaza hacia la izquierda. Déjenme ver hasta dónde para que cuadre con esto. Línea equivocada. Me quedó muy arriba. Perdón, muchachos. ¿Está? Esto parece
telaraña. Yo sé que es una enredadera de gráficas aquí, pero es para que más o menos cuadre. Es más, ni siquiera me cuadró. Tenía que haber quedado por acá. Odio esto. Créanme que es difícil graficar esto. A ver, déjenme quitar esa gráfica y volverla a hacer para que me cuadre lo más posible. Espérenme tantito. Los economistas deben de tomar un curso de dibujo técnico. Maestra, Ahí quedó. Perdón, muchachos. Ahora sí que perdón por andar moviendo. ¿Qué pasó, hijo? bueno, es que ahora que puso el ejemplo este de 100 sobre 100, me acordé de lo que explicó en la clase pasada. O sea que podríamos relacionarlo básicamente si por ejemplo el gobierno hace un gasto público de 1 millón, la demanda de dinero era a medio millón, ahora esa demanda va a aumentar porque pues Exacto. porque o sea, bueno, lo asocio con lo que nos enseñó de las divisiones, de que si era 200 entre 100 era un número mayor y si era 100 entre 200 era menor. Exacto. Entonces, entonces ya lo estoy entendiendo más. ¿Sí? Seguro. Bueno, sí, o sea, con Pero, las divisiones. ajá, lo que pasa, hijo, es que tú tenías un nivel de precios, ahora tus precios subieron. Esto contrae tu oferta, acuérdese, tu oferta de saldos reales. Miren, vuelvo a lo mismo, ¿de qué me sirve tener miles de millones si me sirve para comprarme un chicle? ¿Sí? Eso es lo que tenemos aquí. Perdón ahora sí que por las curvas tan feas, muchachos, se los juro que trato de hacerlos lo más bonito que se pueda. Pasé de la LM0 a la LM1. ¿Por qué la moví, muchachos? Porque necesito que me quede aquí. Este incremento, muchachos, de la tasa de interés me hizo pasar del punto A al punto B y después al punto C. ¿Qué pasó con mi nivel de producción, muchachos? Es más, aquí sería tasa de interés 2. Y 2, ya me quedó sobre el título del eje. A ver, muchachos, ¿qué pasó con la producción? Aquí es Q. Perdónenme, este es Q. Aumentó, ¿no? También. La producción aumentó. Fíjense, usted pasó del punto A al punto B y terminó en C. ¿Dónde terminó la producción? En el punto C quedó igual. Quedó igual, terminó en Y0. ¿Qué pasó con mi producción, muchachos? El ingreso quedó en Y0. ¿Qué pasó con la producción, muchachos? ¿Aumentó, disminuyó, se mantuvo? Aumentó. ¿Seguros? ¿Seguros? Vean No, su se gráfica. mantuvo. Pasaron del punto A al punto B y terminaron en C. ¿Qué pasó con la producción? Ya sí, se quedó vertical. Se quedó vertical, se mantuvo. ¿Qué pasó con los precios, muchachos? Eso sí aumentó. No, eso sí aumentó. Perdón, ¿Qué si es pasó que con la la tasa estaba... No se preocupen. ¿Y qué pasó con la tasa de interés? Igual aumentó. A esto se le conoce efecto crowding out, muchachos. El Estado metió su cuchara. La producción se mantuvo, el ingreso se mantuvo, pero lo único que modificó fue la tasa de interés y los precios. A medida que el Estado interviene en la actividad económica, expulsa al sector público. Así tal cual, muchachos, un aumento del gasto público disminuye en la misma cuantía la participación del consumo privado. Ahorita se los pongo textual, ahorita se los pongo con la interpretación de todo esto. Pero eso es lo que pasa, muchachos, con una política fiscal expansiva desde el punto de vista del modelo clásico. Lo único que genera es incremento de precios, incremento de tasa de interés. Bueno, aquí ya le pegamos a la tasa de interés, pero no modificamos lo que realmente nos interesa, muchachos, que es la producción. ¿Sí queda claro? O sea, en resumen, aumenta la tasa de interés, pero lo que nos interesa, que era la producción, se mantiene. Exacto, Chaparto. A mí de nada me sirve que aumente la tasa de interés, ni me sirve que aumente los precios.
recuerden, a nosotros nos interesan las variables reales de la economía. En pocas palabras, la producción y el ingreso. Y eso hasta lo que me preguntabas hace un momento, me preguntaban de qué pasó con Salinas, muchachos. ¿De qué le servía a Salinas ofrecer tasas de interés altas si la producción no estaba evolucionando? Además de que tenían en aquel entonces el famoso pacto corporativista, era un bonito triángulo amoroso entre Estado, empresas y obreros. Los obreros no hacían huelgas, las empresas no subían los precios y el Estado se mantenía de mantener todo controlado. ¿Está relacionado al socialismo? No, no es socialismo. ¿No? No, el pacto corporativista es otra cosa completamente diferente. Él pues le digo, es un triángulo amoroso. El Estado se encargaba de garantizarle a las empresas, hijo, que no iban a haber incrementos salariales y que les iba a ofrecer materias primas baratas por medio del tipo de cambio. ¿Estamos de acuerdo? Yo Estado te estoy ofreciendo eso. Pero pues no nada más le tengo que dar gusto a los empresarios, también tengo a los trabajadores que son más, ¿no? Entonces, ¿qué hacían? Acuérdense que antes, pues la mayoría de los trabajadores estaban sindicalizados, viva la CTM, y acuérdense que la CTM es un sindicato de Estado. Por lo tanto, y estaba en aquel entonces Fidel Velázquez al frente de ese sindicato. Fidel Velázquez, al frente del sindicato, muchachos, se encargaba de controlar las huelgas del sector obrero. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, no había huelgas en el sector obrero, pero tú me tienes que ofrecer algo, o sea, no nada más se trata de que las controle. Pues yo te voy a garantizar estabilidad de precios. Si los precios no incrementan, muchachos, vuelvo a lo mismo, yo les pago 2 pesos. Les decía que se habían escuchado esa canción de Bartola, que dice, te pago 2 pesos, pagas la renta, el teléfono y la luz. ¿Sale? Si yo te pago 2 pesos y te alcanza para pagar todo eso, y como dicen, hasta pagas la renta y el gasto y todo, muchachos, necesitan, ojo, hay razón de ser para exigir un incremento salarial si con 2 pesos cubrimos todas nuestras necesidades. Pues si se cubren, no. No, entonces te mantengo los sueldos, sí, están bajos, pero te estoy garantizando estabilidad de precios y por lo tanto poder adquisitivo. No tengo por qué exigir una demanda salarial. Sí, o sea, eso fue y no tiene nada que ver con el socialismo, muchachos. Simplemente, búsquenlo así, búsquenlo como gobierno corporativista. Que eso pues ya está ya completamente en decadencia. Yo creo que ya ni haría existir. Sí, está bien. ¿Sale? Ok, muchachos. Vamos a tener la interpretación de esto. Espera. Bueno. No. Ahí alcanzan a ver bien las gráficas, o las hago un poco más chiquitas para poner la interpretación. Sí, un poco más chiquitas para... ¿Ahí alcanza a ver? Sí, está bien. Perdón con las gráficas, muchachos. Y en salón de clases es lo mismo, ¿no? Entonces vamos a tener que... Déjenme cambiar el color de texto. Ahora sí. Voy a aumentar el tamaño de la letra, y está. Una política fiscal expansiva genera un incremento de la demanda agregada. Por lo tanto, incrementa la demanda por transacciones, la demanda de dinero, por motivo transacción. Acuérdense que nosotros demandamos dinero por 3 motivos. Motivo transacción, motivo precaución y motivo especulación. Dicho incremento contrae el consumo y la inversión. Primer punto. Ahora, el incremento, a su vez, el incremento
de la demanda agregada incrementa los precios. Generando dos efectos. Y ahora sí, por el lado de la oferta agregada, volvemos a tener lo mismo, muchachos. Disminuye el salario real, aumenta la demanda de trabajo, disminuye la oferta de trabajo, aumenta el salario nominal, y el equilibrio se restablece. Acuérdense que por eso la oferta agregada no cambia de posición ni se mueve, muchachos. ¿Se acuerdan las primeras gráficas que vimos? Creo que las vimos el sábado hace 8 días. ¿Sí se acuerdan de eso? De cómo les ponía el salario y de que si aumentaba el salario, los precios, aumentaba el salario nominal y que la producción seguía siendo la misma. Ah, sí, sí, lo vimos, de hecho, el sábado. Hace 8 días. Bueno, esa es la razón, muchachos, por la cual nos seguimos manteniendo aquí. O sea, no nada más es decir, sigue siendo recta o por qué la maestra se obsesiona en ponerlo en el mismo punto, sino que tiene que ver con ese análisis. Si nosotros hiciéramos todo el análisis completo o metiéramos esas gráficas que serían repetitivas, muchachos, sería tener que el aumento de precios disminuye el salario real. Entonces, como a mí me sale más barato contratarlos, demando más trabajo. Pero ese incremento de precios, muchachos, también contrae la oferta de trabajo. ¿Quién quiere trabajar para que le paguen menos? Nadie. Entonces, se contrae la oferta de trabajo. ¿Qué tengo que hacer yo para que trabajen conmigo? Pues pagarles más. Entonces, suben los precios, suben los salarios nominales y nos quedamos en el mismo punto. No se movieron las variables reales, es decir, no se movió el empleo y por lo tanto no se mueve la producción. ¿Sí queda claro? Yo sé que parece trabalenguas. ¿Vamos bien hasta allí? Sí, Miss. Ahora, ¿qué pasa por el lado de la demanda agregada, muchachos? Ahora sí. Por el lado de la demanda agregada, acuérdense que DA es demanda agregada, el incremento del gasto desplaza a IS hacia la derecha. Aumentando demanda de dinero, tasa de interés, precios. Último, reduce la oferta monetaria de saldos reales. Acuérdense que aumentar los precios y M sobre P se hace más chiquitas de saldos reales. Lo voy a poner entre paréntesis. M sobre P. Ahí está. ¿Sale? Volviendo a incrementar la tasa de interés. Y contrayendo consumo e inversión. En conclusión, ahora sí, en conclusión, el ingreso se mantiene. La producción se mantiene. Aumenta la tasa de interés y los precios. Voy a subir tantito el pizarrón, muchachos, y lo voy a cambiar de color. Déjenme poner otro cuadro de texto. Así, para que se distinga.
anterior se conoce como efecto crowding out o efecto expulsión. Es decir, un aumento del gasto público, disminuirá, ahorita lo hago más grande, en la misma cuantía la participación del consumo privado. ¿Sale, muchachos? Eso es lo que pasa cuando el Estado mete su cuchara y estamos aferrados al modelo clásico. Lo único que nos genera son distorsiones. ¿Es malo en todo momento la intervención del Estado? No, muchachos. Y aquí viene la famosa respuesta de todos nosotros. Depende. ¿Cuándo es prudente y cuándo no es prudente la intervención del Estado? Depende de las variables económicas, depende del contexto. No es lo mismo hablar de incentivar el gasto, muchachos, y de una política fiscal expansiva en el contexto de la Gran Depresión, hablar de una política de gasto público en el contexto de la pandemia, y que está demostrado que el Estado debería de estar apoyando la producción en este momento, pero con sus reservas. Porque también, muchachos, y me acaba de llegar el reporte del Banco Mundial, que los países de ingresos bajos e ingresos medios, como lo somos nosotros, vamos a caer en general, no dice que México en particular, dice en general los países de ingresos bajos e ingresos medios altos, van a caer tarde o temprano en un gran problema de endeudamiento, porque necesitan reactivar las actividades económicas. Y el problema es que esa reactivación se va a dar de manera eficiente o solamente va a generar un problema de deuda a largo plazo. Además de que la mayor parte del gasto público, muchachos, se debe de destinar, y lo dice el Banco Mundial, se va a tener que destinar a la educación, y no educación universitaria, se tiene que destinar a primaria, secundaria y bachillerato, carreras técnicas, porque se está viendo aún más ese rezago educativo entre nosotros, países atrasados, y aquellos países desarrollados en términos educativos. De por sí teníamos una brecha de separación del tamaño del mundo, ahora más. ¿Sale? Maestro, tengo una duda. Una respuesta, y si no, lo invento. Tuve una clase de análisis macroeconómico, creo, que Ajá. me hicieron el comentario de que para afectar más fuerte a la demanda agregada era con el gasto público. Ujú. Pero ahora sí, como la veo realmente, entonces ¿funciona o no afectar directamente con el gasto público? Porque ya no me queda claro si realmente funciona o no afectar directamente al gasto público o a la inversión o a las exportaciones menos las importaciones, cosas así. ¿Qué es Sí, más pero sencillo no. en este caso? Sí, pero no, hijo. O sea, ¿cómo decirlo? No es de que esté mal la afectación del gasto público. Le vuelvo a hacer la respuesta. Es depende. ¿Cuándo te funcionó una política de gasto público? En la crisis del 29. Ahí sí te funcionó. Por decir, vamos a retomar otra vez el caso de México. Cuando fue la crisis del 94, ahí no te servía la intervención del gasto público, porque si tú seguías gastando más, lo único que seguías generando era inflación. Tienes que saber cómo diseñar ese gasto público. Se lo voy a poner en el contexto actual. Aquí no vamos a, bueno, sí lo vamos a criticar. Las políticas de apoyo social del actual gobierno, muchachos, no estamos diciendo que no sean correctas en el sentido moral de que apoyas a población con carestía de recursos. Vamos a dejarlo así. ¿Le das dinero a las madres solteras? ¿Lo necesitan? Sí. ¿Le das ayuda a muchos niños que pues luego no tienen para los libros? Perfecto, ahí está. ¿Le das ayuda a los adultos mayores? Perfecto, ahí está. ¿Le das becas a los que quieren seguir estudiando y no pueden? Órale, ahí está.
El problema, hijo, es que estás gastando, que estás produciendo. Estás incentivando el consumo, pero estás produciendo algo en este contexto, ahorita en el contexto de la pandemia y así como estamos. Yo te estoy dando dinero. ¿Tienes dinero para gastar? ¿Hay una contraparte? ¿Se está incentivando la producción o esa se está dejando de lado? A como Dios le dé a entender. Perdón, ¿puedes repetir? Si yo te estoy dando dinero, ya te di tu beca. Ajá. Tú ahora tienes dinero. ¿Qué haces con ese dinero? Me lo gasto. Incentivamos consumo. Ajá. Ahí está. La pregunta es, ya incentivé el consumo. ¿Hay una contrapartida? ¿Estoy incentivando la producción o estoy dejando a la producción de lado? Que se las arregle como él pueda. Está incentivando la producción. Si le estoy incentivando, ¿cómo? Pues están produciendo más, ¿no? ¿Seguro? O están más. ¿Por qué No, entonces tenemos inflación si estoy incentivando la producción? bueno, sí, cierto. ¿Ya vio? Sí. O sea, no es que sea malo ni que sea bueno, hijo, sino que depende en qué momento utilizas esos instrumentos. Ahorita tú estás incentivando el gasto público, perfecto. El problema es que no estás incentivando también la producción. Entonces, ¿cómo se identifica? Bueno, ahorita a lo mejor no lo veo en esta materia, a lo mejor sí, pero por ejemplo en otra estoy viendo que la recesión técnica en cuestión teórica y todo eso, ¿cómo se identifica que realmente la demanda agregada está creciendo o está bajando respecto a todo? Ahorita tienes un incremento de demanda agregada por todos estos programas sociales. Quieres consumir, dices, ok, no tengo trabajo, pero sí tengo dinero para consumir. Perfecto. Ajá. El problema, hijo, es que tienes que tener una respuesta del lado de la producción. El problema no es de que los empresarios sean malos y no quieran producir. El problema es que tienes valga la redundancia, tienes un problema en la cadena de suministros. No es que no quiera producir, es que no tengo materias primas y con lo poquito que tengo, pues hago poquitos productos. Okay. Entonces necesitas reactivar la cadena de suministros. Ahora sí que nosotros lo decimos muy fácil en clase, pero qué tan difícil, y ahí están mis niños ingenieros, qué tan fácil es reactivar una cadena de suministros, chicos. Mis ingenieras. Tienes que empezar desde el principio. Desde el principio, ahí están mis ingenieros, o sea, es así como enchilame otra. O sea, es así como que vamos a hacer enchiladas y hasta para hacer enchiladas tiene su chiste, ¿no? Entonces, vean, o sea, tienes que reactivar desde la cadena de suministro para volver a echar a andar toda la maquinaria de producción, abastecer el exceso de demanda agregada que tienes para volver otra vez a tratar de estabilizar los precios y entonces sí, cuando tu suelo es un poco más parejo, por así decirlo, entonces sí incrementar la demanda agregada que los productores tengan de dónde echar mano y así aumentar la producción y entonces incentives el crecimiento económico. Por decir, ¿cuándo nos funcionó esto? En el modelo de industrialización por sustitución de importaciones o a grandes rasgos, hijo, busca el milagro mexicano. Así. ¿Sale? Sale, maestra, gracias. Sí, no sé si aclaré su duda. Sí, la aclaró, de hecho me está iluminando un poquito más. Conste, si no me preguntan. Es que luego me saco de onda, digo, entonces sirven o no, o solo sirven para estabilizar. ¿En qué momento se da el crecimiento? ¿Cómo sabemos que sí realmente existe ese crecimiento? Porque como dice también, no sabemos con certeza todos los datos, ¿no? Me quiero dar. O sea, son cosas que luego me pregunto, pero... No se preocupe, todos los economistas, todos los financieros pasamos por esas preguntas. Y entramos en colapso nervioso y luego queremos aventar los libros y luego dices, ok, la famosa ¿Puede regresar tantito?